Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de principios de ecocardiografía básica y vamos a abordar hallazgos que podemos tener en pacientes con tromboembolia pulmonar. Y pues vamos a darle. Primero que nada, bien importante saber que el ecocardiograma no se considera como un método inicial de diagnóstico, sino únicamente de estratificación de pacientes con tromboembolia pulmonar. Se pueden encontrar datos que evidencian disfunción sistólica del ventrículo derecho, sobrecarga hemodinámica o bien mediciones y signos específicos que suelen presentarse con mayor frecuencia en pacientes con tromboembolia, pero no es un estudio diagnóstico. Preferentemente, si tienes sospecha de que tu paciente tiene una tromboembolia pulmonar de inicio súbito o reciente, no pierdas tu tiempo, no solicites un ecocardiograma, mejor realiza estudios de primera elección como sería una angiotomografía pulmonar contrastada. Hay que visualizar directamente ese trombo mediante un estudio con mayor sensibilidad y especificidad para la tromboembolia pulmonar. Un ecocardiograma no es tu primera opción, pero te puede dar datos sugestivos de. Y si tú tienes datos sugestivos de una tromboembolia pulmonar, estando en un piso de medicina interna o en el servicio de cirugía general, no te adelantes. Vale la pena confirmar ese diagnóstico mediante estudios más sensibles y específicos para tromboembolia pulmonar. Bien, continuando. Hasta el momento, solo el hallazgo del trompo móvil en las venas cavas o en cavidades derechas es prácticamente diagnóstico de tromboembolia pulmonar. No les voy a decir que no, pero pueden haber errores, pueden haber eh, efectos, artefactos que modifiquen las imágenes que estemos tomando durante el rastreo ecocardiográfico. Entonces, sí, podemos utilizarlo como una herramienta diagnóstica, pero hay que confirmarlo, porque podríamos incluso llegar a diagnósticos equivocados si hacemos estos estudios y los usamos como diagnósticos de manera indiscriminada. Entonces, mucho ojo, sí vale la pena valorar ciertos datos ecocardiográficos, pero para eh, corroborarlo con otros estudios. Bueno, creo que ya reiteré mucho eso, pero me parece que vale la pena. Es evidencia directa un trombo, que lo veas, sí, directo y nos habla de que puedes tener una tromboembolia pulmonar inminente y tiene una incidencia de hallazgos variable que va entre el 5 y 10% de los casos con tromboembolia pulmonar. Entonces, pues tampoco lo vas a encontrar en todos los pacientes el trombo ahí de manera inmediata. La tromboembolia pulmonar, pues nos va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, por lo que nos va a dar datos de hipertensión pulmonar y por ende nos va a modificar las presiones y la hemodinámica del ventrículo derecho. Por ende, pues la disfunción ventricular va a conferir pronóstico significativamente más sombrío y va a requerir iniciar de inmediato un tratamiento trombolítico. Podemos clasificar la disfunción ventricular derecha en tromboembolia pulmonar eh, en cuatro clasificaciones o en cuatro tipos. En la tipo uno vamos a encontrar un ventrículo derecho dilatado prácticamente en todos los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. Los ventrículos derechos van a estar dilatados, el ventrículo derecho va a estar dilatado, pero la diferencia va a estar entre la movilidad del ventrículo derecho y la relación que vamos a tener entre el tamaño del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene un tipo uno, pues el ventrículo derecho va a estar hiperdinámico, también en el tipo 2. En el tipo 3 ya vamos a encontrar hipocinesias regionales, pero cuando tenemos un ventrículo derecho dilatado y hay hipocinesia global, o sea, ese ventrículo derecho ya no se mueve, tengan por seguro que el pronóstico de ese paciente es muy malo, no se va a recuperar. Los pacientes con tromboembolia pulmonar y que tenemos con dilatación del ventrículo derecho e hipocinesia global de ese ventrículo tienen mortalidad del 100%. Entonces, incluso hay un capítulo de la segunda temporada de Doctor House en la cual hay un paciente que me parece, secundario de alcoholismo, tiene beriberi
y pues la función ventricular derecha está estropeada, prácticamente es un beriberi húmedo y el paciente pues requiere trasplante de corazón. Spoiler, pues es el hijo de un paciente en coma, el paciente en coma despierta, cosa que no van a ver nunca en la vida, pero el paciente en coma decide darle su corazón a su hijo y finalmente se salva el paciente. Pero eso es historia de otro capítulo, pero bueno, es mi canal de YouTube, así que de vez en cuando puedo decir una que otra locura. Bueno, también tenemos otros datos indirectos de disfunción del ventrículo derecho secundario en tromboembolismo pulmonar, como son el acortamiento fraccional de las áreas ventriculares derechas. Y vamos a considerar que que es la relación entre el área del ventrículo derecho entre sístole y diástole. Medimos el área más grande en diástole, la restamos el área de sístole, que es la más pequeña, y la vamos a dividir entre el área diastólica y multiplicamos por 100. Y pues lo normal es que tengan un valor por encima de 35%. Y si está reducido, pues nos habla de disfunción ventricular derecha. Otros datos que nos hablan de tromboembolia pulmonar de manera indirecta son el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo. Lo normal es que el ventrículo izquierdo tenga diámetros similares, o sea que esta línea A y esta línea B pues tengan una relación o un índice de excentricidad de 1. Se calcula mediante el cociente entre la distancia anteroposterior, aquí como lo podemos ver, la línea A, y la septolateral, o sea, de un septo al otro, eh, del corazón. Se observa el grado de desplazamiento del septo interventricular hacia el interior de la cavidad ventricular izquierda y eso se va a expresar el grado de sobrecarga del ventrículo derecho. Y si tienes un índice mayor de uno es predictor de mortalidad, es decir, si uno de estos cambia de tamaño, es decir, el ventrículo derecho, por ejemplo, eh, más bien la hipertensión pulmonar nos produce aumento de las presiones intracavitarias, eso puede dilatar alguna de estas paredes y si alguna de estas paredes cambia, entonces la relación entre estos va a cambiar y va a ser mayor. Es decir, imaginen que se duplica el tamaño de esta área y entonces eso ya nos modifica. Uno entre uno, imaginen que esto mide uno y esto también mide uno, pues uno entre uno es uno, entonces es una relación adecuada. Pero si lo cambiamos y ahora uno va a medir son números hipotéticos, ¿eh? Y uno mide 2 centímetros y ahora 1 centímetro, 1 centímetro, pues nos va a dar un índice mayor de 1,5. O sea, nos puede dar de 2 o que mida, o sea, ustedes entienden, ¿no? O sea, si mide más de 1,5 porque aumentó el tamaño de uno, pues nos va a hablar de que pues hay datos de sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho. Y pues también el índice de TI es un predictor de disfunción del ventrículo derecho, como habíamos visto en capítulos pasados. Un signo que antes se reconocía como un signo ecocardiográfico patognomónico de tromboembolismo pulmonar es el llamado signo de McConnell. Esta es una imagen ecocardiográfica de hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Como pueden ver aquí, esa pared casi no se mueve en el segmento basal, pero aparentemente hay hipercinesia del ápex. Y esa aparente hipercinesia se cree que es un artefacto visual de tracción del ápex por el ventrículo izquierdo, que a menudo va a estar hipercinético en este tipo de patologías. Pero tiene un valor predictivo positivo que no es tan bueno, va del 71%, pero sí tiene buena especificidad que alcanza más del 90%. Pero pues también se puede presentar no solo en tromboembolia pulmonar, sino también en pacientes que tienen hipertensión pulmonar del tipo 1, es decir, aquellos que tienen alguna alteración, ya sea idiopática o que hayan cursado con algún medicamento que les haya condicionado fibrosis pulmonar y pues, que ya hayan dejado esa lesión cicatrizar a nivel del intersticio pulmonar y por ende hayan aumentado la hipertensión pulmonar. Otro hallazgo sugestivo típico de tromboembolia pulmonar es el signo de 60-60, es decir, encontrar un tiempo de aceleración menor de 60 metros sobre segundo medido en el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí como lo podemos poner, ventrículo derecho, válvula pulmonar y aquí la arteria pulmonar. Entonces medimos el flujo que hay aquí justo después del ventrículo derecho. Y si mide menos de 60 metros sobre segundo, pues nos habla de que hay disfunción del ventrículo derecho, probablemente porque están aumentadas las poscargas derivadas de la resistencia vascular
pulmonar. Eso hace que disminuya ese chorro de salida del ventrículo derecho que sea menor de 60 metros sobre segundo. Y hay un gradiente máximo de regurgitación tricuspidia también que va a ser mayor de 60 milímetros de mercurio. Esto va a estar dado, ¿por qué? Porque si hay aumento de la poscarga en el ventrículo derecho, al contraerse no va a salir, esta sangre que hubiera salido por acá, ahora sale de manera retrógrada, aumentando la presión de esa regurgitación tricuspidia que nos va a dar al final del día pues un aumento en su valor, lo que sería ahora más de 30 milímetros de mercurio. Entonces la PSP va a aumentar a más de 60 milímetros de mercurio. Se entiende la patología de aquí. Y también, pues por último, tenemos la velocidad del jet de regurgitación tricuspidia. Y normalmente no esperaríamos que una TEP tenga un jet de regurgitante tricuspidio mayor de 3,8 metros sobre segundo. Y si mide más de 3,8 metros sobre segundo, probablemente no sea una tromboembolia pulmonar. Y pues hasta aquí con esta serie de videos que nos hablaba acerca de monitoreo hemodinámico y principios de ecocardiografía básica. Espero pues les haya agradado, les sirva de algo, al menos para poder implementarlo en alguna de sus clases, que para mí sería pues un gusto que puedan usar estas diapositivas para las mismas. Les mando saludos, abrazos y pues ya saben, pueden dejarme comentarios, algún dato nuevo, interesante, dudas o preguntas, también me gustaría responderlas en la caja de comentarios. Y sin nada más, pues yo me despido como ya es costumbre. Chao, chao.